Bienvenidos a Mente Abierta. Creo que ya era tiempo de hacer un video sobre sus comentarios, sus saludos, sus aportes al tema, que por cierto escogí el año sin verano, 1816. Creo que dejé una pausa muy grande entre estos videos de saludos. Muchas veces me resulta imposible leerlos todos y creo que esta es una buena manera de leerlos y al mismo tiempo compartirlos con todos, de modo que uno sus ideas al tema ya expuesto y muchas veces lo volvemos mucho más extenso. Tal es el caso de los videos pasados. El video de los tubos neumáticos consiguió unas 7000 vistas. El video sobre sus comentarios sobre el almirante Byrd y su viaje a la Antártida, creo que les pareció muy interesante porque llegó a casi 13000 vistas. Luego tenemos el video de esas entradas a cuevas que están selladas con un total de 15000 vistas. Pues bien, empecemos con el siguiente tema. El año sin verano que ocurrió en 1816, según nos lo describió Lord Byron en Darkness. ¿Qué nos describió exactamente? ¿Guerra? ¿Catástrofe? ¿O nada? No sé si ya habrás escuchado que en el año 1816 fue conocido por ser uno de los más fríos de nuestra historia reciente. Le llaman el año sin verano, el año de la pobreza, la muerte congelada. En este tiempo, anomalías climáticas graves provocaron que las temperaturas globales descendieran. Esto resultó en una importante escasez de alimentos en todo el hemisferio norte, que por cierto es algo que se está planteando un evento muy similar llamado mínimo solar, que yo no he cubierto el tema, pero he visto algunos videos al respecto y les recomiendo que busquen un video al respecto. Por ejemplo, el canal Desvendando Noticias tiene varios. Al parecer es un evento que se aproxima y va a ocurrir esto mismo, escasez de alimentos. Bueno, para facilitarles las cosas les voy a dejar algunos links de algunos videos que he visto sobre el tema y más o menos entiendan a qué me refiero. En resumen, este 1816 fue lo suficientemente frío como para matar a cientos de miles de personas, destruir la agricultura, distinguirse en la historia por tener su propia página en Wikipedia. Si les interesa el tema, vayan al video y obsérvenlo. Mientras tanto, vamos directamente a los comentarios. Montserrat Más de Fiol comenta lo siguiente: cuando la caída del muro de Berlín y el cambio posterior del régimen de la URSS en Rusia sufrieron unos inviernos terribles que se llevaron entre comillas a mucha gente, que hay un manejo climático, vulcanológico y de líneas de tiempo en lugares seleccionados que nos debemos explicar con el efecto Mandela entre comillas y las explicaciones científicas. Oscar Biosolutions comenta lo siguiente: esas entidades, no pueden actuar sin nuestro consentimiento. Lo tienen en secreto. De ello depende nuestra humanidad, del nivel de conciencia. Al igual que en los tiempos de Shiva y Shanti, hacen creer que son los dioses los de los desastres naturales. Pero esto ya no es un secreto. Esto es el fin del juego. Utilizan tecnología desconocida por la humanidad y desde mi esencia de mi espíritu elimino, me niego, no acepto, rechazo, repudio. Y elimino el reseteo que han hecho a muchas humanidades avanzadas tecnológicamente y tienen planeado hacer en esta actualidad y líneas de tiempo. Rechacemos y expongamos la verdad.
No te olvides del anterior reseteo de Tartaria y sus avances tecnológicos de energías libres. Vladimir García comenta: ¿crees que la Antártida estaba congelada antes del largo periodo de frío y congelación? Porque los diferentes mapas como el de Urbano Monte o el de Piri Reis que tú siempre muestras, la Antártida no la presentan congelada. ¿O acaso no sería en ese mismo año que congelaron dicho continente? Ciertamente tienes razón. Hay diferentes mapas que muestran zonas más cálidas, que hoy en día conocemos como zonas congeladas. El Polo Norte, la Antártida, la Siberia y etc. Estos mapas regularmente son del 1500, 1600, porque realmente no podemos ir más atrás. Como dice Fomenko, nuestra historia parte a partir del 1500. Más atrás es muy difícil investigar porque no hay fuentes confiables. Hay mapas que incluso muestran como si la Antártida estuviese unida a América por medio de la Tierra de Fuego en la Patagonia, y actualmente podemos ver que hubo algún tipo de impacto que los separó. Incluso se puede apreciar eso como dato interesante. Hay infinidad de mapas con América unida al continente asiático, mapas con California separada del continente americano, siendo límite incluso entre Asia y América por el estrecho de Anian, cosa muy similar a lo que comentó Marco Polo. ¿Qué ocasionó este hielo? Realmente no estoy muy seguro, pero sin duda es interesante cómo este hielo es una auténtica barrera, sobre todo en la Antártida, para que no cualquiera pueda llegar a esa zona que nos dijo Richard Byrd. Pero igual estoy abierto a sus teorías que proponen. ¿Cómo apareció ese hielo? Isabel Valdés comenta lo siguiente: hay un grabado en piedra en una ruina azteca encontrado por un arqueólogo que muestra un cataclismo de grandes proporciones que fue ocultado. De hecho, desapareció misteriosamente. Es muy probable que se haya desencadenado una fuente de erupciones simultáneas en todo el mundo debido a algún evento astronómico importante que la región imperante mantiene en sigilo. Estoy comenzando a creer que la seguidilla de incendios en las grandes bibliotecas del planeta no sean un mero accidente, y que las grandes migraciones sean producto de este periodo de terror y muerte. Teresa Chacana comenta: si buscas en Google, Wikipedia, sí aparece 1816, año sin verano, con referencias, mapas y demás. En todo caso, y como dato, las cenizas producidas por grandes explosiones volcánicas sí pueden generar una costra que al cubrir el planeta de cierta forma impedirían el paso de los rayos solares, y con esto muchas cosechas se verían destruidas. Además que no se podría producir la fotosíntesis, importantísima para la preservación de toda la vida en la Tierra. Leonel Arroyo, sin embargo, comenta que los supuestos volcanes son montículos de tierras procesadas por humanidades anteriores. Desvendando Noticias, el canal que les mencioné, comenta: este es un tema que conozco bastante y me encantó. Como ya les dije, él habla mucho sobre el mínimo solar. Pueden ir a ver sus videos. XT2250 comenta lo siguiente: vas por buen rumbo. Te sugiero veas documentos y cartas de la época. Con tantas revoluciones independentistas entre 1810 y un poco más, 1816, las que marcaron este nuevo orden mundial. Módulo Infinito nos comparte que una explosión a gran escala podría dejar en la oscuridad a una ciudad por varias semanas. Y lo comenta porque en Ecuador, en este mismo año, el volcán Shanghái
erupcionó y la ceniza causó que algunas zonas oscurecieran en pleno 9 a.m. Fernando Loaiza comenta: entre 1780 y 1815 hubo una guerra nuclear. Eso provocó el año sin sol. Hasta el año 1991, el clima en Medellín, Colombia, que es donde él vive, era templado con tendencia a frío. Pero desde que Saddam Hussein hizo explotar los pozos de petróleo de Kuwait, sintió una elevación de la temperatura considerable. Martín Olvera comenta: nos revela lo tan vulnerables que somos como parte de la naturaleza e imprescindibles para continuar dominándola a esta. Seguiremos evolucionando conforme a caprichos y designios que impone el universo en función de la naturaleza. Sobreviviremos los mejores adaptados en cuanto a factor natural y o artificial. María das Gracias Alves comenta: ¿son falsas las fechas y la causa de los hechos? Se escribió la historia ocultando la verdadera causa siglos después. Así es imposible conocer la verdad. La historia es un amasijo de mentiras para justificar un pasado que no se debe conocer. Chris Pepe comenta, más bien señala: las partículas en el aire es la teoría de Bill Gates para tapar el sol, que propiamente no es una teoría, sino un plan. Isaías Porras dice: esta información añade una nueva variable que es la influencia de la circulación atmosférica, y ello nos explica por qué este año unos países sufren inundaciones y otros no, derivado de la actividad volcánica. Bueno, él puso 3020, pero me imagino que puso 2020. Marinela Calderón comenta: ¿crees que puedan tener un aparato como el que usan en Hombres de Negro y nos borren lo vivido de la mente? Pero le contesta una persona no más. Una persona nada más. No. Simplemente tumbarán la economía, más guerras, matarán de hambre al 50% de la población, el 30% restante vivirá en el caos hasta que este cambio climático llegue a su auge, y el 20% restante será la élite y sus vasallos, esperando bajo tierra el momento de volver a salir a la superficie a encabezar el nuevo orden mundial. Dice Eric Alberto Vargas: invierno nuclear, reseteo, fin de Tartaria. Dice Isaías Porras: muy bien, esta es la información que ignora la burocracia pseudocientífica calientóloga. Les falta indagar sobre la pequeña edad de hielo que fue antes. Sánchez Ma comenta: estas incógnitas de la historia tienen respuesta sobre los volcanes. Hay islas volcánicas en el Atlántico que no aparecen en los mapas. Una de estas se encuentra al noroeste de La Coruña, en España. Sobre esto tengo una tesis sobre todas las pruebas que poseo, y si te interesa, te las puedo entregar para que las analices. Yolanda Alcántara comenta: ahora quiere Bill Puertas tapar el sol. Dice que por el calentamiento global será posible que vuelva a ocurrir la misma historia. Licenco Rojo comenta: muy bien estivada la carga. Bien así las cosas. Esto justificaría de alguna forma el porqué de la independencia en Chile, en Argentina, en Perú, etc., que partieron en torno a 1810 y en 1818. Ya queda a firme por siempre.
habría que buscar cómo influyó en las milicias españolas y remesas enviadas a América, cómo influyó este evento catastrófico, si es que ocurrió, y tuvo efecto también sobre la península, aun cuando la implicancia sea directa o indirecta. En toda Europa debió ser bastante dramática y debió desviar la atención y ocupación sobre las colonias, tal como lo relatas en el texto de Lord Byron. En todo caso, para tu conocimiento, hay distintos tipos de volcanes, distintos tipos de larvas y gases y minerales que se emiten a la atmósfera, y obviamente la ubicación en Chile, más al sur, hizo erupción por más de 1 o 2 años. La ubicación del mismo generará secuelas por el cono eruptiva y luego por las cenizas que continúan flotando en la alta atmósfera. Por lo pronto, en Chile, más al sur, hizo erupción por más de 1 o 2 años un volcán apagado por miles de años, tanto que casi nadie sabía de la existencia de este volcán. Emitió una columna de gases por meses, no fumarolas, sino cantidades de erupción activa, como las que uno ve en la TV. El tema es que habrá afectado el clima de los últimos 15 años el volcán Chaitén. Annabel Lecter comenta: ¿y si es un cometa? Uno que pasa periódicamente y su cola es gigantesca. Quizás siempre que pasa la cola coge la tierra y por eso no se ve el sol. Se enfría el clima y caen miles de meteoritos, y por eso los incendios en las ciudades. Isabel Valdés comenta: estos países originalmente estaban en otra ubicación geodésica. El giro, producto del roce con el planetoide, se puede constatar con el congelamiento repentino de mamuts y otras especies encontradas en las zonas hoy frías del planeta: Groenlandia, igual a Greenland, tierras verdes, Antártica poblada y libre de nieve, zonas de subducción en la cuenca del Pacífico Oriental, y etc. La evidencia está a la vista. Esta es la razón del por qué estos países no tenían la condición de almacenamiento alimentario, que obviamente los tomó por sorpresa. Desvendando Noticias comenta: podría haber sido Yellowstone por estar ubicado en el hemisferio norte. Los árboles alrededor sugieren que no son muy antiguos. La historia de Estados Unidos es cuestionable por sí sola. Según la historia oficial, una guerra empezó en 1812 y terminó en 1815. Estadounidenses contra británicos una vez más. Yo tiendo a pensar que la historia pareciera que inventa o fabrica guerras para encubrir catástrofes naturales. Me hiciste pensar bastante. Pues bien, ese fue el último comentario. Todos sin duda interesantes. Ustedes mismos me amplían el tema y me dan más posibilidades de seguir investigando. Y sin duda son comentarios muy interesantes. Para finalizar el video voy a nombrar a las personas que me mandan saludos a Luisa, Tito Blanco, Guillermo Gil, Juan Rusi, Alena Schrager, Facundo Rutherford, Miguel Ángel González, Melvin Aguirre, Nelly Bravo, Visitación Ato Cantero, María Eugenia Margarita, Mario Avellaneda, Bonnie Guillen, Maxi Nobile. Y pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.